Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal Educasalud. Espero que estéis muy bien y con ánimo para aprender sobre algo fundamental de nuevo en la educación para la salud, que es la ley de curación de Erin y su relación con las crisis curativas. Mirad, Constantino Erin es el padre considerado el padre de la homeopatía americana. Él nació el 1 de enero de 1800, su biografía la tenéis ahí en internet, y él formuló, gracias a su experiencia en el campo de la homeopatía, una ley que es fundamental poder comprenderla para que podamos también entender cuál es el proceso que se tiene que seguir para poder volver otra vez a tener salud con mayúsculas si hemos pasado por un proceso de enfermedad. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es primero definiros lo que es la ley de curación de Erin y después vamos a analizar punto por punto los principios en los cuales se basa esta ley. Mirad, la ley dice así: la mejora y la curación se producen de dentro a fuera. Los síntomas desaparecen desde arriba hacia abajo. Las molestias van desde un órgano importante a otro menos importante. Y los síntomas desaparecen en el orden inverso a su aparición. Bueno, esta es la definición de la ley de Erin. Pues ahora vamos a analizar cada uno de estos principios punto por punto. Empezamos. El primer principio de la ley de Erin dice así: la mejora y la curación se producen desde el interior del organismo hacia afuera. ¿Qué significa esto? Pues que para llegar a la salud, las toxinas que hemos ido acumulando en nuestro interior, es decir, en los órganos internos, tienen que salir hacia el exterior. De modo que son nuestros órganos internos los primeros en curarse. Cuando la enfermedad por fin salga por la piel o por otros órganos externos, es señal de que ya estamos llegando definitivamente a la salud. De modo que por lo general, ante un proceso de curación, siempre la piel puede ser uno de los últimos órganos en curarse. Para que esto se cumpla, recordad que es necesario pasar por diferentes crisis curativas en esos órganos internos, saber interpretar esos síntomas para no sofocarlos con medicina química. Y otra cosa que también es importante, que tiene que ver con el principio primero de la ley de Erin, es que en la iridología se observa muy bien el cumplimiento de este principio, porque vemos cómo gracias a los tratamientos el iris empieza a aclararse en forma de círculo desde el centro del iris hacia el exterior, es decir, desde los órganos internos, como por ejemplo el aparato digestivo, hacia el exterior o la zona 7 del iris, que es precisamente la piel. Por supuesto, esto, como sabéis, puede llevar meses. Segundo principio, los síntomas desaparecen desde arriba hacia abajo. Si deseamos llegar a la salud, lo primero que debemos curar es nuestra mente, el cerebro. Ya sabéis que en homeopatía, por ejemplo, se le da mucha importancia a los síntomas mentales, puesto que son clave para poder entender exactamente cuáles son las patologías que puede pasarle o que puede, en este caso, sufrir esa persona. Recordemos que nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras emociones son las que deben de darnos la fuerza motora a todo este proceso de curación, ya que es en el sistema nervioso donde se acumula la energía vital que es imprescindible para el proceso de la curación. Si por el contrario nosotros tenemos una mente negativa, tenemos pensamientos destructivos, pensamientos violentos, jamás podremos dirigirnos a ese proceso de reversión hacia la salud. Esta vuelta a la salud se conseguirá, por supuesto, dependiendo de la vitalidad, de la genética de cada persona y de su capacidad individual de hacer este tipo de cambios. Otro principio de la ley de Erin es que las molestias van desde un órgano importante a otro menos importante. Recordad que el organismo siempre buscará lo mejor para su supervivencia. Entonces es fundamental que los primeros órganos en depurarse sean los más importantes, de modo que se deja para siguientes crisis curativas los órganos menos importantes. Por ejemplo, en la homotoxicología se ha comprobado cómo los órganos más importantes, para protegerse ante las agresiones de las toxinas o de las homotoxinas, producen lo que en homotoxicología se llama fase de compensación, es decir, enfermedades que pretenden proteger a órganos vitales. Un ejemplo, lo tenemos por ejemplo cuando se pueden producir forúnculos ante una diabetes latente, que aparentemente todavía no existe, pero que está ahí en un principio. Bueno, pues esos forúnculos, que a lo mejor se pueden producir en diferentes partes del organismo, es una manera de compensar a lo que probablemente puede venir después si seguimos
con unos malos hábitos de vida. Y otro principio también muy importante es que los síntomas desaparecen en el orden inverso a su aparición. Esto es fundamental. Tal vez sea el proceso más maravilloso de ver en la práctica clínica, ¿no? Cuando analizamos los procesos patológicos por los que hemos ido pasando a través de los años, observamos que vamos pasando primero por enfermedades agudas, después por enfermedades que son acumulativas y después llegamos a lo que son enfermedades crónicas o degenerativas. Esto es lo que en neumotoxicología se llama vicariación progresiva, es decir, de enfermedades menos graves vamos pasando a enfermedades más graves. Pues bien, a medida que el proceso curativo se inicia, empezaremos a experimentar otra vez de nuevo, por medio de crisis curativas, los mismos síntomas o enfermedades que desarrollamos anteriormente, pero ahora en orden inverso. Es decir, las enfermedades más recientes que hemos tenido o las enfermedades más crónicas son las que resurgirán primero en las crisis curativas. Y poco a poco, con otras crisis curativas, llegaremos hasta las enfermedades agudas que tuvimos muchos años atrás o incluso hasta en la niñez cuando tal vez ni siquiera nos acordemos de ella. Recordemos también otra cosa muy importante con relación a esta ley de curación de Erin, y es que si la enfermedad se fue desarrollando a través de muchos años y hemos llegado ya a una fase degenerativa, es muy difícil que incluso con medicina biológica, natural, podamos llegar al final de la curación. Es decir, tendremos que tener en cuenta que ya por la edad, por nuestra genética, por nuestra capacidad, no vamos a tener la suficiente vitalidad como para poder regresar de nuevo a ese estado de salud o de bienestar que nos gustaría tener. Puede que nuestro organismo no tenga la suficiente vitalidad para completar el proceso curativo y en ese caso lo que tendremos que aprender es a seguir viviendo con esas crisis de compensación de las que hemos hablado antes y también con crisis de curación, pero tal vez de menor intensidad o de menor valor, en este caso, para regresar otra vez al estado de salud que deseamos todos. Por lo tanto, entender la ley de Erin y el proceso curativo que se desarrolla, recordadlo, es fundamental si deseamos alcanzar la verdadera salud. Bueno, pues espero que con este vídeo hayáis podido entender mucho mejor lo que es la ley de Erin, cómo se relaciona con las crisis curativas y cómo es un proceso maravilloso que tenemos que pasar por él si realmente queremos recuperar la salud para poder, en este caso, volver otra vez a la normalidad orgánica. Así que espero que este vídeo lo hayáis entendido bien, que haya sido fácil de comprensión para todos vosotros. Y lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo es que, para que todavía comprendáis mucho mejor todo este tema de las crisis curativas y la ley de Erin, ahora vamos a hablaros de mi experiencia personal. Os voy a contar en el próximo vídeo la experiencia personal que yo tuve con una crisis curativa que yo pasé hace ya unos cuantos años y que creo que ha sido la única que he experimentado en mi vida. Así que va a ser muy interesante porque realmente vais a aprender un poco ya en vivo, podríamos decir con una experiencia, cuál fue el proceso y cómo se llevó a cabo. Espero que, como siempre, estos vídeos os estén ayudando mucho en vuestra educación para la salud y, como siempre, os deseo buena salud a todos.